Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Seba Cisterna y hoy día vamos a ver el tercer video y final del GMAT. Antes de comenzar, simplemente decirles que aún sigo moviéndome. De hecho pueden ver las cajas acá al fondo, las maletas a este lado. Y eso principalmente porque estoy cambiándome de casa hacia Estados Unidos. Entonces ahora estoy viviendo donde mi hermano acá en Chile, antes de irme, porque tuve que vaciar el departamento básicamente. Obviamente por lo mismo no he tenido mucho tiempo de poder hacer videos, así que por eso me he demorado. Y lo más probable es que esto continúe durante las siguientes semanas, porque tengo que resolver algunos últimos temas. Después tengo que volver a mudarme, pero una vez que lleguemos allá. Pero eventualmente van a seguir saliendo videos, solamente que no van a ser tan frecuentes. Y por lo mismo, también me quiero concentrar en otros videos, así que este definitivamente va a ser el último del GMAT en algún tiempo. Pero si tienen alguna duda, por favor déjenla en los comentarios. Bueno, entonces vamos a ir al tercer video, que son de estos que están ahora en pantalla. En particular el que vemos hoy día es cuál fue mi estrategia para preparar el GMAT. Y vamos a hablar de dos puntos, el método de estudio y de los principales aprendizajes. Pero primero les voy a contar cómo me fue en la prueba, para que tengan una idea de qué tanto me tomó este proceso. Yo partí con un 6-10 en un ensayo que hice en 2019, en agosto de 2019. Pasaron un par de meses en los cuales estudié full con esta herramienta que se llama TTP, pero tuve errores en la administración del tiempo. Vamos a hablar también de eso durante la presentación. Y saqué un 6.40, lo cual para algunas personas puede seguir siendo bueno, pero evidentemente para las mejores escuelas esto está muy alejado de su promedio, que generalmente es un 7.30. Luego di la prueba de nuevo, pero esta vez en online, no en el test center. Recuerden que en los videos anteriores hablamos de las diferencias entre ambos formatos, así que si este es el primer video que están viendo y quieren saber cuál es la diferencia, vean los otros videos. En ese test center di me saqué un 6.80. Y aquí, en el online. Y en el online tuve un problema esa vez que di el test, que fue que tuve un incidente en el cual me puse muy nervioso y eso sentí que me afectó en el score. Entonces sabía que ese 6.80 lo podía mejorar, pero en ese momento también tenía que hacer los otros tests. Así que en agosto me fui cambiando un poco el TOEFL, voy a hablar más de eso en la siguiente slide. Pero después di el online de nuevo, la segunda vez. Actualmente se pueden dar 2 veces. No sé si al momento que ustedes vean este video se va a poder dar más de una vez, pero en el momento que yo lo di se podía dar 2 veces y esa era mi última chance y seguí un 7.10. Con ese finalmente fue el que ocupé para postular a Harvard y a las otras escuelas que postulé. Ahora voy a entrar en detalles de cómo fue este timeline desde agosto hasta diciembre del 2020. Partió esto en agosto del 2019, ahí empecé a estudiar para el GMAT. Yo te diría que a finales de agosto del 2019 di el test en frío, también me empecé a familiarizar con la estructura, etc. Y ahí me enfoqué full en ocupar la herramienta de Target Test Prep. Para los que no saben de qué herramienta estoy hablando, todos los recursos recomendados que ocupé para estudiar el GMAT están en el video 2, que lo dejaré vinculado, ahora debe aparecer en la parte superior del video. Ahí me di cuenta que efectivamente Target Test Prep era bastante extensivo, por lo tanto al final del tiempo, cuando ya sabía que iba a dar el test de enero y me iban quedando pocas semanas, me vi apurado con el tiempo encima, porque pensé que efectivamente iba a poder hacer Target Test Prep más rápidamente. Y esto fue también porque vi muchos videos y mucha gente en internet que decía que para ellos esto había sido un journey de 3 meses, de 4 meses. Y hay dos cosas ahí. Una, de que muchos de ellos tienen una muy buena base de test estandarizados que lo han dado antes, porque en el test estandarizado de sus países, como por ejemplo en nuestro caso en Chile vendría siendo la PSU o la PDT, creo que se llama ahora, los que son muy buenos dando esos tests realmente tienden a tener más facilidad de poder rendir un buen GMAT. En cambio, los que no somos tan buenos en los test estandarizados nos cuesta un poco más. Por lo tanto, hay gente que está muy bien preparada de base y es muy fácil de que esa persona active sus habilidades para el GMAT y pueda resolver ese tema rápidamente. Y segundo, de que muchas veces la gente no te dice qué es lo que está haciendo mientras está estudiando. Entonces hay gente que, por ejemplo, conocía a alguien que pidió un tiempo en su trabajo y estuvo un mes y medio estudiando todos los días, más de 6 horas al día dedicadas al GMAT. Entonces esa persona puede decir, oye, yo estudié un mes. Sí, estudió calendariamente un mes, pero no tuvo que compatibilizarlo con el trabajo y con el resto de su vida personal, porque básicamente podía estudiar en las horas en las cuales todo el resto de sus amigos estaba trabajando o estudiando. Hay que tenerlo en cuenta cuando uno ve estos reviews de internet que hablan de, hey, yo hice la prueba en 3 meses y hice
y saqué muy buen puntaje. Primero pregúntate cuál es la base de esa persona, si esa persona es buena con los test estandarizados, si tiene un buen background académico en este tipo de cosas, o si sabe muy bien inglés, por ejemplo. Y segundo, si le dedicó tiempo full a esto, de dedicación completa por algunas semanas. Eso yo creí que todos estudiábamos y trabajábamos al mismo tiempo, por lo tanto, inicialmente pensar que esto lo iba a poder resolver en 6 meses, o sea, en 3 meses o en 4 meses, mientras tanto estaba trabajando, la verdad es que fue una ilusión y caí en esa suerte de trampa. Y luego di el test en enero de 2020, saqué un 640, que evidentemente no era suficiente, estuve un poco desmotivado, además tuve unos issues personales, por lo tanto desde enero de 2020 hasta finales de febrero no estudié, así que no fue continuo. Luego ya en marzo empecé a retomarlo, pero me pillé obviamente con el tema de... Bueno, la pandemia había iniciado en enero, pero empezaron todas las restricciones de la pandemia y además mi papá tuvo un problema de salud, entonces también estaba un poco como con la mente en otro lado. Pero finalmente ya empecé a retomar los estudios desde abril del 2020 hasta agosto del 2020. Y ahí sí tuve un buen progreso. También empecé a dar los mock test, vamos a hablar un poco de eso más adelante, y también los hablamos en el video anterior si es que quieres saber qué son. Saqué buenos scores, me empezó a dar confianza, empecé a ver que ya estaba arriba de los 700 de manera consistente. Di la prueba a esto de mitades de agosto y saqué un 680 con este problema que les contaba que había tenido en lo que le llaman el proctor, el tipo que está monitoreándote la prueba en el otro lado. Me dejó en una situación problemática que tuve que decir, doy la prueba de nuevo sabiendo que el proctor fue un gran factor, pero también lo puede volver a hacer, o mejor me preparo y trato de resolver un poco más otros temas que tenía con el estudio y especialmente con la gestión del tiempo antes de volver a dar la prueba. Y eso decidí hacer, pero además con un 680 tú ya puedes postular a muchas buenas escuelas. Entonces dije, voy a ir a ver también lo otro que me falta de mi postulación, que es el test de inglés. Entonces desde el resto de agosto que quedaba y todo durante septiembre me dediqué a estudiar el TOEFL, que es el test de inglés. También tengo un video de eso que también les dejaré vinculado acá arriba. Estudié full al TOEFL. TOEFL me ayudó un poco, podríamos decir, en la parte verbal, porque obviamente tienes que estudiar mucho del tema de inglés, pero evidentemente era un estudio de otra prueba. Ojo que todo esto parece largo, y es largo también porque al mismo tiempo yo estaba trabajando y estudiando, entonces no podía dedicarme full a esto. Y después en noviembre, cuando ya pude retomar ya había dado el TOEFL y pude empezar a retomar el tema del GMAT durante octubre y noviembre, lo que me dediqué fue a pulir la gestión del tiempo. ¿Eso qué quiere decir? De que las preguntas las hagas en el tiempo que corresponde, no te demores más, que sepas que cuando una pregunta está mala o cuando no la puedes resolver, la vas a tener que omitir o adivinar o hacer lo que se le llama en inglés un educated guess, que es básicamente tienes 5 alternativas, ya sabes que la 1 y la 4 no son, te quedan otras 3 opciones. De esas 3 opciones, ¿cuál es la que, si tú tuvieras que adivinar, cuál es la mejor? Todo ese tipo de cosas tuve que pulirlas durante ese periodo de tiempo y ahí hice de nuevo el test y finalmente en diciembre, inicio de diciembre, de hecho el 1 de diciembre del 2020 di la prueba y saqué el puntaje que les conté anteriormente, que finalmente fue con el que postulé y quedé en Harvard. Bien, entonces vamos a entrar ahora en lo que tiene que ver con el método de estudio. Y respecto al método de estudio, primero tuve mucho foco en la constancia. Si bien hubo un tiempo que no estudié, una vez que ya empezaba a estudiar, trataba de estudiar todos los días, o la gran mayoría de los días, y aunque sean 15 minutos, porque finalmente lo que tú haces es que tu pensar siempre está conectado de alguna manera en la prueba. A la vez yo estaba en un trabajo que para mi punto de vista era exigente, no tanto en la cantidad de horas, porque uno podía administrar, por ejemplo, quedarse hasta las 7 o hasta las 5, dependiendo de tus propias necesidades, pero yo también quería hacerlo bien en ese trabajo, entonces no quería abandonar eso por parte de la prueba. Entonces trataba de, al menos todos los días, hacer un poco, pero que fuera administrable junto con esta prueba, junto con mi trabajo, que me parecía importante y lo quería mantener sí o sí. Entonces tenía que balancear estas dos cosas y para eso tuve que hacerle mucho foco en la constancia, en la consistencia, más que en solamente entrar a un periodo de un mes y estudiar todos los días de seguido. Otro punto importante es que estudies cuando estés despejado. Yo en particular estudiaba en la mañana idealmente, yo creo que lo más temprano que me levanté fue tipo 5 de la mañana, pero normalmente me levantaba entre 5 y media, 6, iba al baño, me lavaba la cara para poder despejarme y poder entrar ya en estar consciente y me ponía a estudiar.
y eso me ayudaba mucho porque no estaba pensando en los problemas que había tenido en el día anterior, sino que simplemente estaba enfocado en lo que estaba viendo, que era el libro generalmente que ocupaba o la plataforma de Target Test Prep. Y para eso estudiaba 1 o 2 horas en el día de semana cuando tenía que trabajar. Entonces me despertaba a las 6 de la mañana, trabajaba hasta las 7, o sea, bueno, estudiaba hasta las 7 y algo, y luego ya me duchaba y me vestía para ir a trabajar en ese momento que era presencial. Y cuando no era presencial, obviamente ahí era un poco más administrable porque no tenías que conducir hacia el trabajo y gastar 40 minutos en el tráfico. El fin de semana, sábado, domingo festivo, ahí estudiaba 4 o 6 horas y eso me rendía harto. Acá lo ocupaba mucho para también hacer ensayos completos. Cuando ya había estudiado toda la materia, por supuesto, no hacía ensayo, solamente hice un ensayo completo sin haber estudiado toda la materia cuando quería probar cuál era mi nivel inicial. Pero una vez que ya pasaste esa etapa, te recomiendo en realidad enfocarte en hacerlos cuando ya hayas visto una buena parte verbal y una buena parte cuantitativa, para que empieces a familiarizarte cómo es hacer un test completo. Porque no es un test tan corto, la verdad. Son varias horas. Entonces es bueno exponerse a la experiencia de estar muchas horas en un computador, con una cámara encendida, con la concentración en sacar los problemas. También es bueno simular ese tipo de cosas. De vez en cuando, algunos fines de semana me dedicaba a eso. Entonces, por ejemplo, el sábado hacía un test y después ese mismo sábado, pero en la tarde, o bien el domingo, me dedicaba a revisar lo que estaba bien del test y que quería estar seguro que lo había entendido bien, o lo que estaba mal y tenía que corregir. Acá mi principal consejo respecto al manejo del tiempo es que efectivamente tú midas cuánto tiempo te estás demorando con cada pregunta. Yo lo que hacía era colocar un cronómetro en el celular, me ponía a contestar, no sé, 10 preguntas. Entonces marcaba una vuelta en el cronómetro cada vez que terminaba una pregunta y después iba a la siguiente. Trataba de resolver la siguiente, elegía una alternativa y la de nuevo. Y así. Y después pasaba esa información a un Excel, que después les voy a mostrar cómo luce. En ese Excel trataba de ver cuáles eran las preguntas que me demoraba mucho, para poder ver por qué me demoré mucho, y las que me demoraba poco, para poder saber que esas ya eran mis fortalezas y podía contar con eso. Y entre respecto a la técnica, acá yo creo que hay que enfocar las pruebas de manera distinta. Todas estas componentes de las pruebas que vimos en el video inicial del GMAT, hay una que es la parte cuantitativa, y acá mi recomendación es que encuentres la respuesta correcta lo más rápido posible. Tienes un problema que puede ser de problem solving o de data insufficiency y son 5 alternativas. Trata de encontrar la alternativa que esté correcta entre esas 5 lo más rápido posible. Muchas veces no vas a necesitar calcularlo, a veces vas a necesitar aproximarlo. Hay varias preguntas en las cuales no necesariamente vas a calcular algo, especialmente en el tema de data sufficiency, ya que lo que quieres hacer es reducir el tiempo y irte a la alternativa correcta. En cambio, en verbal, creo que acá hay que cambiar el enfoque, y esto se lo copié a alguien que se llama Isaac, que tiene un podcast que se llama The GMAT Strategy, que se los recomiendo muchísimo si no lo han escuchado, y que él decía que efectivamente en verbal uno tenía que enfocarse en entender por qué las otras alternativas que no elegiste y que no son correctas están mal. Porque el problema de verbal, por ejemplo en Sentence Correction, te coloca una situación que está correcta, por supuesto, y hay otras 4 que son incorrectas, que tratan de alguna manera engañarte para que caigas en esa trampa de la alternativa. Por lo tanto, mi recomendación es que no solamente te enfoques en encontrar cuál es la respuesta correcta, sino que también entiendas por qué las otras 4 están mal. Y muchas veces para eso es bueno apoyarse en el GMAT Club. Uno busca el enunciado de la pregunta y en el GMAT Club realmente discuten el problema. Y muchas veces los expertos te dicen, bueno, la 1 está mala porque, no sé, rompen el paralelismo. La 2 está mala porque este idioma no se ocupa de manera correcta. Entonces, te guían a entender cuáles son los tipos de trampa que te van a colocar en la prueba. Y respecto a agua y R, la verdad es que no les puse mucha atención y les recomendaría en general que no quisieran lo mismo, a menos que no tengas un buen dominio del idioma inglés, que a mí me pasó en su momento, o no sepas hacer ensayos, que son generalmente lo que pasa en el agua. Entonces, si es que tú ya eres familiar con los ensayos y si escribes en inglés, bueno, no creo que valga la pena dedicarle mucho tiempo. Esto no era mi caso, pero tampoco le dediqué tanto tiempo. Le habré dedicado no más de una semana al estudio de esa prueba, yo creo un par de días. La misma prueba te va familiarizando en ciertas estructuras, toda la parte de sentence correction te ayuda un poco a ser más gramaticalmente correcto. Por lo tanto, es más que nada aprenderse la estructura. No le pondría mucho foco en esto porque también las universidades tampoco miran mucho esta parte de la prueba, a ser honesto. De hecho, en el periodo que yo lo di, la prueba en el online no incluía esta parte de la prueba y ninguna universidad se quejó.
porque no creo que haya sido información tan relevante para tomar una decisión de si alguien es un buen candidato o no. Y después la de IR, a mí se me hacía relativamente fácil porque yo trabajo con gráficos, trabajo con data todo el día. Entonces mi recomendación es que si tú no ves gráficos, por ejemplo, si eres un abogado o estás en un rubro que no es tan orientado a datos, yo te recomendaría que efectivamente estudies un poco más lo que es IR y aloques apropiadamente un tiempo para ese tipo de pruebas. Si no, también debiese ser fácil de preparar y significativamente menos el tiempo que le dediques a IR comparado con cualquier otra de las pruebas o sea, con cualquier otra de las partes del GMAT. Bueno, yo también llevaba un error log, que se le llama. Básicamente que tú contestaste, por ejemplo acá están viendo en pantalla que hay una columna que dice Your Answer, que es básicamente lo que yo había contestado. Por ejemplo aquí yo elegí B, B estaba correcta y acá está el tiempo que yo cronometré, que era 0.42. Bueno, y en la última yo puse D, pero en realidad D era incorrecta y me demoré mucho tiempo en contestarla. Acá hice un formato condicional para que me dijera que me estaba demorando más de 2 minutos, me lo marcara en rojo para que fuera más fácil de identificar. Y también puse acá este test cuando lo di. Este test o este estudio con estas preguntas lo di el 11 de julio de ese año. Y también acá en las notas yo escribía por qué me había equivocado. Esto es bueno porque te vas dando cuenta, especialmente cuando viene la categoría. Esta categoría, el GMAT Club la categorizaba y te lo dejaba disponible. Entonces era más fácil, por ejemplo, ver si me estaba equivocando consistentemente en Word Problems. Y si es así, entonces tenía que dedicarle un poco más de tiempo a resolver aquel problema. Les recomendaría que incluso si ustedes están ocupando algo más informal, que en este caso yo estaba ocupando algo que venía de la guía oficial, por lo tanto este recurso estaba hecho por otra gente de internet. Ustedes están ocupando otra cosa que es más informal, quizás un ensayo de que no sea oficial, o bien el material es muy nuevo y aún no existe esto. Igual ustedes hagan el tracking, aunque no tengan en el fondo esta clasificación que es si es difícil o no, pero al menos la información que ustedes deberían tener: cuál fue su respuesta, cuál fue la respuesta correcta, el tiempo que se demoraron. Y es importante que midan el tiempo, porque al menos yo cuando partí no me daba cuenta de cuánto tiempo estaba gastando en la pregunta, y de repente en preguntas muy sencillas, a nivel fácil, estaba gastando mucho tiempo, lo cual es efectivamente un error, porque como ustedes saben, esta prueba es adaptativa y por lo tanto va a necesitar mucho más tiempo cuando se coloque más difícil la cosa. Bien, y otro punto que les quería comentar es cuáles fueron mis principales aprendizajes de este journey, que creo que sería bueno que tuvieran en cuenta si ustedes también están estudiando. Primero, de que los exámenes oficiales son oro puro, los tienes que cuidar mucho, no los malgastes, no hagas los exámenes en otra cuenta. Por ejemplo, si vas a hacer el examen número 1 en una cuenta, no hagas el examen número 1 luego en otra cuenta. Yo hice eso, es un error, porque hay un banco de preguntas comunes entre algunos tests, entre el 1 y el 2, luego entre el 3 y el 4 y luego entre el 4 y el 5. Por lo tanto, siempre tienes que tratar de hacer la prueba y sus tests en la misma cuenta. Además, tampoco los ocupes para tantear mucho como estás yendo cada rato. Solamente hay 6. Por lo tanto, yo les recomendaría efectivamente que gasten uno al inicio para que se hagan una idea de cómo es el setting oficial. Incluso el software se parece mucho al que tú vas a ocupar tanto en el online como en el test center. Entonces es bueno familiarizarse con la prueba. Pero está bien, ocupar uno para el diagnóstico y los otros 5 no los ocupes entre medio de tu estudio. Ocúpalos cuando ya creas que puedes estar listo, cuando quieres ver cómo ha rendido tu estudio. Hay demasiadas otras preguntas, hay demasiadas preguntas oficiales incluso, para poder testear tu nivel antes de hacer un examen. El examen lo tienes que cuidar mucho, no solamente porque las preguntas son muy similares al de un examen real, sino también porque se parece el software, y segundo porque tienes una idea también del tiempo que te involucra. También la idea es que tú te hagas la idea de que cuando vas a hacer un examen le pidas a alguien que no entre a tu habitación, que te dejen tranquilo, como si fuera la prueba real, porque de verdad esta es la mejor simulación de lo que es el test. 2. Prepara el tema del tiempo. Hay mucha gente que cree esto es responder respuestas correctas. No, también es manejar tu tiempo. Y te vas a equivocar, porque a menos que estés muy seguro de tus conocimientos, lo más probable es que en alguna de las preguntas te vas a equivocar. Cuando estés enfrentando una pregunta difícil y sepas que es probable que te vayas a equivocar, tienes 2 opciones. O gastas mucho tiempo tratando de deducir esa pregunta, o bien haces un educated guess y sigues.
porque no tienes tiempo que malgastar, porque tiene un costo de oportunidad. Supongamos que, por ejemplo, estás en la pregunta número 10. Te quedan más de 20 preguntas para seguir contestando, y si en la 10 vas a gastar mucho tiempo, eso va a implicar de que te vas a quedar con menos tiempo para las otras 20 o más que vienen en el resto del camino. La verdad es que tienes que preparar también no solamente los conocimientos de la prueba, sino que también cómo vas a gestionar el tiempo, en qué momento vas a decidir, ¿sabes qué más? Ya estoy gastando mucho tiempo en esta pregunta, la voy a votar, voy a adivinar y después voy a seguir con el resto. O bien, sí, esta pregunta es factible de hacer y voy a dedicar a los siguientes 2 minutos que me quedan o más para poder resolverla. Todo ese tipo de decisiones tienes que prepararlas también. Y hay un tema súper importante que me extraña que no sea tan marcado cuando uno está preparando el GMAT, es que hay una gran penalización en tu puntaje si no terminas la prueba. Entonces tienes que llegar al final de la prueba. No puedes contestar, por ejemplo, solamente 10 correctas y gastar todo el tiempo ahí y creer que te va a ir bien. No. Tienes que contestar toda la prueba. Entonces, de verdad tienes que enfocarte mucho en gestionar bien tu tiempo. Y acá hay un detalle en la pantalla que es mucho más abierto con respecto a esto. Por ejemplo, en cuantitativo son 62 minutos para 31 preguntas. Eso quiere decir que el tiempo promedio por cada una de ellas es 2 minutos. Yo les diría que acá en general 2 minutos para cualquiera del tipo de pregunta está bien. Obviamente esto por niveles de dificultad, las más fáciles deberían tomarte menos tiempo. Luego en verbal el tiempo promedio es un poco menor, es 1,48, y acá yo les diría que no es el mismo tiempo para cada tipo de pregunta. Sentence correction está diseñado para que sea algo corto. Por lo tanto, acá deberías demorarte 1 minuto 30 o menos en promedio. Hay preguntas que sean más difíciles, por supuesto te va a demorar un poco más. Y preguntas que son muy fáciles que tienes que demorarte mucho menos. También razonamiento crítico, yo creo que está más o menos en el promedio, un poco antes o un poco pasadito, dependiendo de qué tan difícil sea la pregunta. Y comprensión de lectura es donde uno quiere gastar más tiempo, porque además de responder la pregunta tienes que leerte el texto y ese tiempo sigue contando. Por lo tanto, uno suele tomarse más tiempo en esto. Esto puede variar obviamente de acuerdo a tus propias habilidades. Yo conozco gente que es muy buena en razonamiento crítico y se demora mucho menos. Pero yo te diría que esto es un buen framework para alguien que está empezando recién y que quiere saber más o menos cuánto debería demorarse en cada pregunta. En razonamiento integrado el promedio son 2 minutos 30. Y yo les diría acá que tienen que ir evaluando bien este tiempo. Es importante que, como cualquiera de otras secciones, ustedes terminen la prueba con las 12 preguntas. Y muchas veces Intermediate Reasoning te coloca preguntas que requieren más de una respuesta. Te coloca una pregunta y te dicen, bueno, 1.A, elija esto. 1.B, elija esto otro. Para que tú tengas buena la pregunta 1, tienes que tener A y B correctas. Por lo tanto, si ya hiciste A y después te das cuenta que B es imposible de hacer, bueno, botaste todo el tiempo de lo que también invertiste en A. Entonces es bueno que vayas viendo cuánto es el tiempo que tienes, que estás ocupando en estas tipo de preguntas, y si vas a tener el tiempo también para poder resolver todas las partes de la prueba. Perdón, de la pregunta en particular. Bien, y en la última, que es el ensayo, la verdad es que aquí yo tuve que dar el ensayo solamente una vez. Cuando lo vi en físico no me fue espectacular, pero tampoco me fue tan mal, me fue promedio. Y te diría que acá los 30 minutos alcanzan bien. Lo importante es aprenderse como la plantilla. Entonces se trata de un ensayo donde siempre están colocando un argumento que está malo y que tú das que decir, por ejemplo, el autor expuso sobre esto, describes un poco el problema, pero el argumento está malo porque esto, y porque esto, y porque esto, y porque esto. Entonces describes las razones por las cuales tú crees que el argumento debiese ser corregido y cómo lo corregirías. Eso básicamente se puede aprender en una plantilla. Voy a ocupar siempre este conector, siempre voy a ocupar esta estructura para definir el problema. Y una vez que te aprendas eso, los 30 minutos van a estar bien. Bueno, y cuando tú estás dando la prueba, arriba siempre te sale cuánto es el tiempo que te queda, ¿ya? Acá está simulado, por ejemplo, te dice que te quedan 74 minutos. Esto obviamente es una captura de pantalla de cuando el GMAT era aún más largo. Y te dice en qué pregunta estás. Bueno, yo hice una planilla para poder estar más consciente de los tiempos que debía saber. Con esto yo también me memorizaba algunos de estos números, los que están marcados en amarillo, y me servía mentalmente para decir, ok, cuando esto diga 10, por ejemplo, en cuantitativo, acá debe decir 44, más o menos, para saber si yo estaba con tiempo de sobra o me faltaba mucho tiempo. Generalmente lo que me pasaba es que en verbal me faltaba tiempo y en cuantitativo estaba en el tiempo o me sobraba. Dejé esta plantilla, la voy a dejar ahora en la descripción para que si a ustedes les sirve también la puedan descargar. Yo no me memorizaba obviamente cada una de estas cosas, me memorizaba los hitos, los que están en amarillo. Me memorizaba, por ejemplo, que al 10 tenía que tener más o menos 49 minutos y que al 20 tenía que estar más o menos en 31 minutos. Entonces llegaba a la pregunta número 20 y me quedaban 15 minutos, la verdad es que estaba realmente en problemas. Entonces
Esto te ayuda un poco a ir midiendo durante la prueba qué tan bien y qué tan mal estás con la gestión del tiempo. Y para este tipo de cosas sirve mucho hacer ensayos y planificar que vas a practicar esto también en el ensayo. Con esto me refería de que tú también, aparte de los contenidos, tienes que probar lo que es, o sea, tienes que preparar lo que es el time management. Bueno, si tú das la prueba en el test center, y creo que en el online también lo van a habilitar o ya lo habilitaron quizás, hay algo que se llama el ESR, Enhanced Score Reporting creo que es, en el cual tú pagas $30 y te dicen cómo te fue en detalle en tu prueba. Entonces yo, por ejemplo, di la prueba por primera vez en el test center y compré esto para poder saber, bueno, en qué me equivoqué, y me dio varios insights que me ayudaron a repreparar la prueba para poder darla una segunda vez y eventualmente una tercera también. Por ejemplo, este es mi reporte cuando saqué 640, esto es en verbal, por cada sección cómo me fue. Entonces, si te das cuenta, me estaba equivocando mucho en Reading Comprehension. En Reading Comprehension mi puntaje era bien malo, y en cambio en Sentence Correction era como promedio, obviamente había que mejorarlo, y en Critical Reasoning estaba muy bien. Entonces, si tenía que enfocarme en algo para preparar y para corregir, probablemente iba a sacarle mayor provecho corrigiendo lo de comprensión de lectura. Luego, me di cuenta que además me estaba demorando mucho en esto. Si bien estaba anotándolo bien, como vieron en la slide anterior, estaba demorando mucho tiempo en poder contestar esa pregunta correctamente. Y en el tiempo en promedio bien, pero también fue un poco forzado, y eso también va a quedar claro cuando les muestre lo que tiene que ver con el tiempo. Si se dan cuenta, al principio estos son cuartiles de la prueba. Entonces el primer cuarto de la prueba mi tiempo promedio fue 1:53. Pero en las preguntas que me costaban más, que finalmente estaban malas, mi tiempo promedio eran 3 minutos. Entonces mi comentario acá fue, bueno, estoy siendo muy lento para fallar. Luego acá tuve un mix entre que estuve levemente ok, más ok que mal, pero estaba teniendo un tiempo más arriba del promedio, y entonces estaba haciendo más lento, pero en general. Y acá me pasó lo mismo, las respuestas buenas las tenía en un tiempo apropiado, y las respuestas malas gastaban mucho tiempo, así que estaba haciendo muy lento para fallar. Y acá, si se dan cuenta, en la última parte estaba contestando todo muy rápidamente, mi tiempo promedio fue 1:13, entonces claramente me di cuenta que me estaba quedando corto de tiempo y que tenía que apurar la moto, como le decimos en Chile. La mayor parte de la prueba la tuve equivocada en ese cuartil. Probablemente también porque estaba con mucha presión del tiempo. Me queda poco tiempo, entonces tengo que decidir entre estas 3 alternativas y no tengo mucho tiempo, por lo tanto voy a elegir una de las 3 al azar. Y evidentemente eso induce a más errores. Entonces esto me ayudó mucho a entender que me estaba ocurriendo eso y cómo afrontar la siguiente prueba. Y otro buen aprendizaje que tuve, también por ver las experiencias que le habían pasado a otras personas, es que la idea es que tú puedas limpiar tu habitación, ordénate tú mismo tu habitación, tus cosas para la prueba online. ¿Por qué? Porque de repente hay gente que no sabe que la prueba online tiene ciertos requerimientos. Por ejemplo, no puedes tener lápices cerca, solamente puedes ocupar el plumón que vas a utilizar para tu pizarra. Por ejemplo, que conocí a alguien que me decía, yo fui a la prueba y fui con lápiz y papel, y fue... Compadre, en los requerimientos de la prueba siempre hablan de que no puede ser un lápiz y papel. ¿Por qué no puede ser un lápiz y papel? Porque está diseñado esto para que tú no puedas quedarte con las notas y no puedas ocupar esas notas para después publicar las preguntas en internet. Por lo tanto, te colocan una pizarra, y esa pizarra tú la borras entre cada sección, y le muestras al proctor, al tipo que te está monitoreando, que ya lo borraste. Todo ese tipo de cosas las tienes que saber, tienes que ordenar, tienes que preparar para este entorno más distinto que es el online, y tienes que eliminar todas las distracciones. No pueden haber lápices cerca, no pueden haber notas de papel. Entonces en este caso yo me fui un poco al extremo y traté de ordenar toda la habitación. Tenía la cama acá al lado, eso no podía hacer mucho, pero sí traté de eliminar todo lo que estaba más cerca de mi entorno. Esta parte que están en blanco es porque tenían algo en ese momento, en el momento de la foto, pero en el momento de la prueba yo saqué todas estas cosas. Les dejé la habitación lo más limpia posible. Y también ellos te van a pedir fotos de esto antes de empezar la prueba, entonces es bueno de que también tengas todo este check-in inicial antes de empezar la prueba, lo completes lo más rápido posible. Bueno, y el siguiente punto a mí me pasó mucho en la prueba, en particular en la primera prueba, que es, creo que todos debiésemos gestionar un poco más nuestra ansiedad. ¿Cómo uno puede gestionar la ansiedad? Esto es nervio, estás gastando también mucha plata en este tipo de test, son $250 lo que cuesta la prueba, entonces la quieres hacer bien, quieres rendir bien,
Entonces yo acá les recomendaría de que para reducir el nivel de ansiedad, traten de estudiar más, traten de saber más las variables que van a estar. Léanse las preguntas frecuentes de la prueba, lo que les decía antes, de que tiene que estar despejado, de que tiene que ocupar solamente una pizarra. Traten de todas esas cosas, tratar de tenerlas en control. ¿Por qué? Porque generalmente cuando uno está más preparado o se siente que está más preparado, después está menos ansioso en la prueba. Y si algo te pilla desprevenido, va a gatillar tu ansiedad. Entonces la idea es que puedas tener todo relativamente bajo control. Bueno, y eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por su atención. Como siempre, los invito a dejarme un mensaje por acá si es que tienen alguna duda, o por LinkedIn o por donde me pillen. Les voy a dejar los links de mis redes sociales en los comentarios. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video, que ya no va a ser del GMAT, probablemente va a ser de cómo elegir las universidades para la postulación. Así que hasta la próxima.